Psicología y familia, con Mercedes de Lucas. ¿Sabías que la forma en la que hablas a tu hijo influye directamente en cómo se ve a sí mismo? Muy buenas tardes a todos los amigos de Radio María. Bienvenidos a esta edición del programa Psicología y Familia en este martes 5 de mayo. Soy Mercedes de Lucas, psicóloga y psicoterapeuta. En el programa de hoy vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca a todos los que tenemos niños y adolescentes alrededor. La autoestima. Bueno, en realidad la autoestima nos toca muy de cerca a todos, pero nos vamos a centrar en los niños y adolescentes. Y nos vamos a centrar también en cómo se construye o se rompe en casa, en el día a día, en frases que decimos sin darnos cuenta, en cómo ponemos límites o en cómo perdemos los nervios. Para hablar sobre la influencia que tiene la forma de tratar a nuestros hijos en cómo se ven a sí mismos, nos acompaña Diana Jiménez. Ella no solo es psicóloga y psicoterapeuta, neuroeducadora y entrenadora en disciplina positiva, sino que lleva más de 20 años trabajando como formadora y psicóloga especializada en infancia, juventud y pareja. Ha publicado varios libros, es divulgadora, conferenciante, ponente y también es madre de familia numerosa. Buenas tardes, Diana, y muchas gracias por venir a los estudios de Radio María una vez más. Gracias a ti, Mercedes. Vamos a entrar aquí a saco, Paco. ¿Qué es la autoestima? Bueno, fíjate, la autoestima no es eso que muchas veces creíamos de mirarse en el espejo y decir, ay, qué guapo soy, o qué bien me veo, o incluso esto que está ahora también muy de moda en decirle a los niños, tú puedes con todo. La autoestima es algo mucho más profundo que tiene que ver con la naturaleza de los seres humanos, y Alfred Adler decía que somos seres creativos en lugar de ser reactivos, y eso quiere decir que nos vamos creando a nosotros mismos. Entonces la autoestima tiene que ver con cómo construimos nuestra forma de ser, nuestra forma de ver el mundo a través de las relaciones con los demás. O sea, que la autoestima se va construyendo. Eso es. Y se construye en relación. Sí, los niños cuando vienen a este mundo, cuando son pequeñitos, de hecho, la autoestima podríamos decir, o el estilo de vida, que es un poquito más amplio, es un concepto más amplio de la psicología adleriana, la psicología positiva, nos dice que cuando un niño viene a este mundo, en torno a los 5 años ya tiene su estilo de vida definido. Él se ha hecho unas preguntas esenciales de quién soy yo, cómo es el mundo, qué debo hacer para pertenecer, y en función de las respuestas que él se da, es como si lo anotara en una libretita imaginaria, con eso va por el mundo. Entonces, cuando los niños son pequeñitos, sus figuras de referencia son sus cuidadores primarios, mamá, papá, las personas que estén con él. Y a medida que va abriéndose al mundo, ¿no? Cuando tenemos un bebé recién nacido es papá y mamá, pero cuando va a la escuela, cuando está en el jardín de infantes, a ella se relaciona con otros adultos y luego con iguales. Entonces, de lo que va viendo, escuchando y sintiendo, va formando su personalidad. Por eso es muy importante, cuando hablamos con un niño pequeñito, le preguntamos, ¿qué opinas de ti? O ¿cómo te definirías? O muchas veces no saben. Y a veces las palabras que usan es, pues yo soy cabezota. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo dice mi madre. Ah, qué bueno. ¿No? Entonces claro, van cogiendo lo que oyen de nosotros y con eso se van haciendo su imagen. Y luego, sin embargo, en la adolescencia cambia un poco, ¿no? Claro, ahí digamos que venimos de una infancia donde más o menos teníamos recogido o teníamos como muy centralizado en nuestras figuras más de apego, más cercanas, y empieza a abrirse un mundo muy grande que son sus iguales o otros adultos de referencia. Y hoy día, con el tema de las pantallas, que si quieres luego hablamos, YouTube, redes sociales, empiezan a coger muchas cosas de los demás, empiezan a compararse muchísimo, entonces empiezan como a caerse capas un poco de esa personalidad que ellos se formaron, y es lo típico de que llega tu hijo y te dice, es que tengo la nariz torcida, y tú dices, pero si eres guapísimo, y él dice, bueno, porque lo dices tú que eres mi madre, ya. No tiene tanto peso como en la infancia. Ahí muchas cosas dejan de tener tanto peso como en la infancia, ¿no? Exacto. No solo la creación de la autoestima. Sí. O sea, que digamos que la autoestima no es solo qué guapo soy, qué tipo tengo, ¿no? Que a veces los padres nos creemos que por decirle a nuestros hijos, tú vales, tú vales, tú vales, tú vales, ya quizás estamos haciendo como pequeños narcisos, ¿no? Más que una verdadera autoestima, ¿no? Sí, se queda como un poquito, esas palabras se quedan un poquito vacías, lo hacemos con nuestra mejor intención porque no queremos que sufran, y se nos olvida que en cierta manera al hacer eso estamos evitando que desarrollen todo su potencial, que aprendan de los errores, que cooperen con los demás, porque muchas veces
a mí me pasa, ¿no? Seguro que a ti también te pasa en consulta, pero yo que veo mucho temas de papás de crianza y de educación, pues vienen a lo mejor y me dicen, es que a mi hijo, pues cuando tienen que jugar con los amigos, lo dejan de lado y está sufriendo mucho. Y yo indago ahí, profundizo y me doy cuenta que con nuestra mejor intención el mensaje que le mandamos al niño es: el problema lo tienen otros porque no te dejan jugar, en lugar de hacerle la pregunta al niño, ¿y por qué los demás no querrían jugar contigo? Y a lo mejor de repente es lo que me dicen los papás, es que él solo quiere jugar a su juego y si no juegan a su juego, y digo, claro, pues es una oportunidad muy bonita de decirle, bueno, ¿qué te parece si una vez juegas tú al juego de los otros? Si no quieres, tienes que saber que los demás también tienen derecho a no jugar al tuyo, y ahí vamos a desarrollando también esa empatía y ese ponernos en el lugar del otro, y eso también es formar autoestima. Claro, porque muchas veces los padres, sin darnos cuenta, pues hacemos o tenemos actitudes que influyen en la autoestima de nuestros hijos, ¿no? ¿Y cómo influiría, por ejemplo, la sobreprotección? Claro, fíjate, pues ese es otro de los problemas que hoy día yo creo que más nos encontramos. Como te decía antes, no queremos que los niños sufran, y en ese deseo de que nuestros hijos no sufran, sin darnos cuenta les estamos dando una vida mala. Porque no les estamos permitiendo, lo primero, explorar todas las emociones que son lícitas. Y lo segundo, recomponerse de situaciones adversas, sacar fortalezas. Porque claro, si yo te lo doy todo hecho, en el fondo te estoy haciendo débil. Porque ahí está mamá o papá para decirte lo que tienes que hacer. Y como tú bien has dicho, en la adolescencia se alejan de nosotros. Si los he tenido bajo mi ala y no les he permitido explorar las consecuencias de sus decisiones, en la adolescencia pueden ser más fatídicas porque las decisiones que se toman son otras. Entonces, claro, la sobreprotección, ¿en qué afecta? Pues en no permitir que los chicos, como te digo, experimenten las consecuencias de sus decisiones, sabiendo que en casa, cuando lo prueban, tienen un respaldo, tienen un colchón y les preparamos para la vida. Totalmente. Yo también veo a veces que los padres, o sea, que a veces hay una falta de tolerancia a la frustración por parte de los padres, como que no quieren ver a sus hijos sufrir, porque claro, los padres también lo pasamos mal cuando vemos que nuestros hijos pues o cometen errores o les está costando algo, ¿no? Sí. Y tomamos la actitud de, mira, como no puedes, ya lo hago yo. Que lo hago más rápido y mejor, ¿no? Y en el fondo lo que le estamos transmitiendo a los hijos es, tú no puedes. Claro, y a veces lo que tenemos que ver es cuánto hay del niño y cuánto hay del adulto. Porque nosotros, con nuestra mejor intención, estamos proyectando todo el tiempo. Y estamos proyectando nuestros miedos, experiencias pasadas. Si yo recuerdo o yo viví una infancia en la que sentía que a mí me apartaban y que no contaban conmigo en los juegos, cuando mi hijo viene y me dice, mamá, no cuentan conmigo, se activa una alarma que yo no identifico en ese momento, pero que viene a decir, ostras, que esto yo ya lo he sentido, no quiero que mi hijo pase por ahí. Entonces, con nuestra mejor intención, actuamos desde ahí. Por eso yo siempre le digo a los papás, que hay aquí que tenga que ver con el niño y que hay aquí que tenga más que ver contigo, con una infancia, algo no resuelto. Y además de la hiperprotección, ¿cómo afecta la hiperexigencia? Claro, pues esto es lo mismo. Es decir, estamos dejando de ver al niño y estamos viendo nuestra proyección. Queremos que las cosas se hagan como nosotros creemos que se deben hacer y estamos aceptando al hijo que nos ha tocado. Yo creo que de esto hemos hablado en alguna ocasión tú y yo. Es que tú, cuando un niño viene a este mundo, digamos que nace dos veces. Ya había nacido en la cabeza, en la idealización que yo tenía de cómo debe ser ese hijo y luego cómo es realmente. Entonces, ahí cuando yo pongo esa exigencia, viene de lo que yo considero que tiene que ser. Yo tengo 3 hijos, tú también eres madre de familia numerosa y ya te has dado cuenta y te ha enseñado el mejor libro de todos, que es la vida, que cada uno es único. Total. Y que vas con un manual que tienes que ir reescribiendo con cada uno. Entonces, para cada hijo tienes su propio libro. Entonces, tu exigencia con uno no puede ser igual con el resto, porque no van a funcionar igual. Y a veces yo sí que veo casos de gente que no se sienten buenos hijos en la medida en que no han cumplido las expectativas de los padres. Claro, es que de adultos seguimos todavía teniendo ahí ese niño en el corazoncito. Joder, el otro día me escribía una mamá llorando, o sea, de verdad, muy mal, porque estaba ahora, siendo adulta, madre, rompiendo la relación con sus padres. Y decía, yo ya no puedo más. Decía, yo ya no puedo más, todo lo hago mal para ellos, hacen llorar a mis hijos. Claro, imagínate no haber sanado ese tipo de cosas. Por eso es tan importante
una buena relación, conocernos a nosotros mismos, porque luego pesa mucho. Yo creo que la familia es, para mí es el lugar seguro donde uno puede ser uno mismo y desarrollarse como persona. Por desgracia, a veces no es un lugar tan seguro, ¿no? Exacto. Y es habitual. O sea, quiero decir... Sí. Que también, no sé... La teoría es muy bonita, sí, ¿no? Y luego cada... Eso es lo ideal, ¿no? Pero cuando te viene a veces, pues, pacientes o gente, ¿no? Es que quiero una familia normal. Es como, a ver, vamos a centrarnos. Descríbeme una familia normal, que la buscamos. Normal, ¿no? Sí. O una madre normal. Normalmente, si indagas un poco, esa persona se refiere a alguna cosa en concreto, ¿no? Pero que a veces nosotros también, incluso los hijos, o nosotros como hijos, somos como muy exigentes, ¿no? Es que mi padre debería haber sido así, mi madre debería haber sido... Pues sí, hombre, sí, pues sería lo ideal. Tu padre lo hizo mal en este sentido, tu madre también, tal... Pero, no sé, mírate tú en el espejo un poco. No sé. Yo, fíjate, porque yo me encuentro... Es verdad que a ti te pasará cuando un adulto va a consulta, suele ser porque lleva acumulado mucho sufrimiento y llega un momento en donde el precio que paga por esas decisiones de su vida es mucho más alto que la ganancia que recibe. Pero me doy cuenta cuando vienen a consulta, como dices tú, que vienen con mucho reproche todavía de es que por culpa de mi madre, por culpa de mi padre... Y en el fondo yo siempre pienso lo mismo. Gracias a eso eres quien eres. Y muchas veces las personas dicen, ya, pero no me gusta quién soy. Cámbialo. Cámbialo. Y muchas veces dicen, es que no puedo. Y yo digo, vale, cambia el puedo por el quiero. Hay veces que no queremos, pero porque es normal. Es como cuando uno dice, ay, mi nombre no me gusta. ¿Te lo cambiarías? No. Porque ya soy yo, ¿no? O hay un, igual tú lo conoces mejor que yo, pero hay como una especie de cuento que decía algo así como que llegó un señor con un saco lleno de preocupaciones, de problemas, de quejas, y llegó a un muro y entonces el señor que estaba allí le dijo, mire, usted puede dejar ahí su saco con todos los problemas. Dijo, sí, yo quiero deshacerme de ello. Perfecto, déjelo usted en ese muro, póngalo ahí. Y cuando lo puso dijo, ¿y el resto de sacos? Dijo, el resto, la gente que ha venido ha dejado su saco también. Dijo, ah, vale, o sea, la gente va dejando su saco. Dice, sí, dice, bueno, ¿ya me puedo ir? Dice, sí, dice, pero antes de irte tienes que llevarte otro saco. La gente siempre coge el suyo. Ah, sí, claro. Claro, o sea, más te vale vas a llevar el de conocido. otro. Entonces, te quiero decir que muchas veces ese quiero cambiar, bueno, pues tenemos que tener herramientas, tenemos que entender de dónde viene todo y luego ver hasta qué punto lo quiero cambiar o lo puedo aceptar y con eso conocerme otra vez a mí. Fíjate, Diana, qué curioso, porque íbamos a hablar de cómo influye... Ah, sí. Bueno, seguimos hablando, de hecho es que estamos hablando de eso, Es que tú ¿no? y yo nos perdemos con una facilidad. No, pero fíjate, o sea, lo que iba a decir es que no nos hemos perdido, porque realmente estamos hablando de cómo influye la crianza de los niños en la autoestima y hemos ido a la raíz, o sea, realmente cómo influye la autoestima de los padres... Sí. En la autoestima de los hijos, o sea, es que es yo en consulta no veo niños, ¿no? Pero realmente es que es como si los viera básicamente porque de una forma refleja, ¿no? O sea, al final lo que pasa en los adultos se refleja en los niños y por eso nos hemos venido a hablar de adultos. Precisamente porque estábamos hablando de niños. Eso es, y porque nos parece que los niños van a ser niños siempre, pero luego se convierten en adultos, que son los que van a consulta, y ahí es donde ves esa autoestima que se formó en la infancia y que sigue en la vida. Efectivamente, o sea, que lo sepáis. Sí. No nos hemos perdido, estaba todo preparado. Pero bueno, entonces, hay otra cosa también que me gustaría que profundizaras un poco, ¿no? Pedirte. Muchas veces, o sea, se dice que las palabras mueven y el ejemplo arrastra, ¿no? Y a veces también influye no solo lo que decimos, ¿no? Sino el cómo lo decimos. Mira, me encanta, esto lo estaba apuntando. Las palabras mueven y el ejemplo arrastra porque Alfred Adler decía que la vida es movimiento y que si tú quieres saber cuáles son las verdaderas intenciones de una persona, te tienes que fijar en la lengua del zapato. Y la gente siempre dice, ¿qué es eso de la lengua del zapato? Pues tenemos dos lenguas, una en la boca y otra en el zapato. Entonces, si tú quieres saber realmente la intención de una persona, te tienes que fijar en lo que hizo. En lo que hizo. Porque muchas veces uno dice, no, es que me habría gustado ir, pero no fuiste. Entonces, analiza realmente, porque la vida es movimiento y al final es lo que uno hace. Y es justo lo que acabas de decir tú, ¿no? Las palabras mueven y el ejemplo arrastra.
A los hijos, sobre todo, ¿no? Que a veces a los hijos les podemos decir, es que, no sé, pues tienes que ser más ordenado. Pues si los padres no son ordenados, ¿no? Pues sí, el hijo se queda con que tiene que ser más ordenado, pero en realidad al hijo le va a quedar más ver cómo los padres son ordenados, claro, ¿no? o tienes que comer sano, pero en la mesa tengo una botella de refresco para el papá, y entonces el niño está viendo cómo unos comen una cosa a otra, o el tema de la pantalla, no puedes tener el móvil, y estamos nosotros con el móvil, y luego lo justificamos, es que yo estoy trabajando. Claro, pero al final lo que has dicho tú, el ejemplo arrastra. O, por ejemplo, decirles, no le pegues a tu hermana, y luego de repente yo, pues un azote, que como te digo, hay veces que se nos escapan muchas cosas, muchos detalles que no controlamos, pero efectivamente el ejemplo es lo que arrastra, sí. Y el cómo les miramos, ¿no? La mirada, qué importante. Mira, esto también lo decía Alfred Adler y se lo escuché también hace poquito a Nazaret Castellanos, que decía pacificar la mirada, y Adler decía mirar con ojos buenos. Y a mí me parece que, es que yo además es algo que me recuerdo continuamente, porque digo, ¿cuánto se consigue con una mirada limpia, una mirada sana, una mirada que conecte de verdad, que conecta, yo creo, corazón con corazón? Y cuando miras con ojos buenos, encuentras la bondad en las personas. Qué bueno. Qué bueno. La canción que vamos a escuchar después va sobre la mirada. Ah, mira. Va sobre la mirada, sí, así que luego comentaremos. Y bueno, pues vamos a entrar al gran dilema. ¿Cómo ponemos límites? Porque claro, sí, hay que querer y tal, pero los niños necesitan límites, aunque sea para saltárselos, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Sobre todo en la adolescencia. ¿Cómo se pueden poner límites para que los niños no lo vivan como una hiperexigencia o pues eso, ¿no? Como una exigencia irracional de los padres, ¿no? Vale, fíjate, lo primero que tendríamos que saber los padres es que querer a un hijo es poner límites, porque estamos en un momento donde pensamos que son incongruentes. Si le quiero, no le puedo poner límites. Y ahí es cuando los dejamos totalmente desprotegidos. La diferencia, y es lo que nos ha faltado, es entender que ese límite se puede poner con conexión, con amabilidad, con cariño, que no está reñido. Porque claro, veníamos de esa educación extremista, por decirlo de alguna manera, donde decíamos es que hay que ser firmes. Y habíamos asociado la firmeza con maldad, con crítica, con autoritarismo. Y hoy día sabemos, ya hablamos mucho y desde la disciplina positiva decimos firmeza amable. Entonces la firmeza son los límites y la amabilidad es la forma en la que los pongo. Eso tendría que ir con obediencia amable. No, porque obediencia realmente, tú no quieres que sean obedientes. O sea, yo cuando les digo a los papás, quiero que me digas cosas que imaginas de tus hijos en un futuro. Dime cualidades que te gustaría que tuvieran. Ninguno dice obediente. Nadie quiere que sus hijos sean obedientes de mayores. Claro, tú imagínate a tus hijos de mayores siendo obedientes a su mujer. Bueno, pero no es lo mismo obediente que sumiso. Claro, pero es que la obediencia lleva asociado el hacerlo sin cuestionarlo, ¿no? Que esto es muy dentro de la obediencia ciega, o sea, claro, es una obediencia ciega, pero es como dentro de, por ejemplo, el mundo militar es algo como que está muy establecido y yo no me meto ahí porque no lo conozco, pero cuando he hablado con cuerpos del Estado me dicen, claro, es que en situaciones dramáticas o de estrés, por ejemplo, imagínate un bombero que tiene que actuar, tú tienes que obedecer a tu capitán. Porque en una situación de estrés tú no puedes andar, bueno, voy a calcular, voy a pensar, sí, no puedes rebatir esa norma. Entonces tú la acatas de tu superior y luego las consecuencias ya se verán. En el caso de la crianza, lo que nosotros hacemos desde que los niños son pequeños es enseñarles a tomar buenas decisiones. Decisiones que suponen una crítica, que supone sopesar, meditar, no ser impulsivos, no dejarnos llevar por la inmediatez. Entonces, claro, la obediencia va al ver, oír y callar. Entonces, a los padres nos viene muy bien, yo lo prefiero. O sea, yo cuando le digo a mi hijo, vete a la cama ahora mismo, yo no quiero que me diga, ¿y por qué? Porque me complica mucho la crianza. Sí, ¿no? Sin embargo, si yo quiero que mi hijo desarrolle esas habilidades, es ahora cuando las tiene que desarrollar. Nos lo pone difícil, porque claro, te obliga a decir, son las 9 y a las 9 tenemos acordado que hay que irse a la cama y punto, no te tengo que explicar más. Si quieres, mañana hablamos sobre la importancia del sueño, pero ahora te vas a la cama. ¿Vale? Ah, vale, pues me voy a la cama. Entonces, el tema está en que, como te digo, si tú quieres que tu hijo desarrolle un pensamiento crítico, esto tiene que empezar en la infancia. No vale eso de, bueno, en casa obedezco y fuera ya voy a usar el pensamiento crítico.
No, los niños no hacen esa separación. Fíjate, esto me recuerda, matizar. Es verdad que digamos que en los cuerpos del Estado y los militares tienen que tener esa obediencia ciega, pero también están obligados, o sea, también tienen, no sé cómo se llama, están obligados a no obedecer si una norma es absolutamente injusta. Mira, eso no sabía yo. Tienen esa, ¿vale? O sea, no es tan ciega, o sea, es ciega en determinados momentos, pero si te piden que hagas algo que es injusto, que tal... ¿Y puede ser algo, si va algo en contra de tus valores? O te lo digo porque... No, o sea, no me lo sé con tanta tal, pero que si tu jefe te dice mata a esa mujer que va por la calle, así sin venir a cuento, tú tienes la obligación de no obedecer. Claro, ¿vale? Claro, fíjate, y yo estoy pensando en, por ejemplo, recuerdo una manifestación, no sé cuál era el motivo, pero sí recuerdo que las cámaras grabaron a uno de los policías que estaba allí puesto en la manifestación y se le caían los lagrimones. Fíjate. Porque, claro, tienes que hacer algo, no sé si era que no podían entrar a sus casas o algo así, y estaban las mujeres o las madres, por favor, no sé cuántos, tú imagínate, estás ahí un cuerpo del Estado obedeciendo. Bueno, ¿vale? Es que a veces los padres tenemos que ser así, ¿no? Porque por dentro a veces se nos caen los lagrimones cuando le ponemos límites a un hijo. No puedes salir porque tienes que estudiar y te mueres de la pena, o no puedes ir al fútbol. Realmente es que poner límites requiere mucha fortaleza interior, yo, fíjate, ¿no? La diferencia la hago, y esto lo quiero también matizar porque es importante, porque si no hay mucho sentimiento de culpa para los padres, que nuestra misión como padres es educar a nuestros hijos y también es cuidarles. Entonces, hay ocasiones en las que tú no puedes educar a tu hijo y le tienes que cuidar. Y el ejemplo lo tienes, imagínate, yo le educo a mi hijo a que si bebe no tiene que conducir. Pero si yo veo que por más que le estoy educando en eso, no lo hace, yo le tengo que cuidar. ¿Cómo le cuido? No tienes coche, no te dejo conducir. Ahí sería una prohibición, sería un límite, sería una norma y le obligaría, entre comillas, a obedecer, que luego, al final, tú ya lo sabes, van a hacer lo que les dé la gana. O sea, cuando tienes un hijo que llega a una determinada edad, tú no puedes pedirle que haga... O sea, se lo puedes pedir, pero al final hará lo que quiera. Claro. Es que eso es un poco la siguiente reflexión que yo quería hacer, ¿no? Que igual que hemos comentado antes que es una familia normal y como a veces reprochamos a los padres, oye, que sin duda todos tenemos nuestras cosas y cosas, heridas y cosas que tenemos que sanar, ¿no? Pero también me encuentro con muchos padres que tienen idealizado cómo debería ser un hijo. Claro. No, es que mi hijo debería, vamos a ver, tu hijo tiene 3 años, no debería estarse quieto, no puede estarse quieto, no tiene autorregulación. No, es que mi hijo debería hacer tal o mi hijo debería hacer cual. Claro. No, es que igual que los padres no deberían por defecto. Sí. Es que ahí ya entramos en el terreno de nos falta información para muchas cosas, ¿no? Esto que hoy, gracias a la neurociencia, sabemos es que el cerebro se va desarrollando con la edad, que entonces si no lo sabemos a veces le pedimos a los niños cosas para las que su cuerpo y su cerebro no está preparado. Te pongo un ejemplo, nosotros somos hábiles en dar instrucciones y en dar órdenes. Yo le puedo dar a mi hijo 5 órdenes seguidas esperando que las cumpla. Pero a lo mejor mi hijo solo retiene la primera o la última. Y entonces le agobio. Entonces, si yo no lo sé, yo puedo pensar, eres un maleducado, eres un desobediente, pero si sé cómo funciona el cerebro, yo ya sé, oye, en vez de darle 5 órdenes seguidas, le digo, oye, primero hay que colocar los juguetes. Y cuando estén colocados los juguetes, vamos al baño. Y entonces, pero tengo eso que saberlo. Y luego es lo que decíamos antes, es que las expectativas de los padres, con nuestra mejor intención, hacen mucho daño. Porque a los niños, un padre a mí siempre me dice, no, yo acepto al hijo que me ha tocado. Sí, claro que lo acepto. Pero luego nos ponemos a hablar y siempre sale el, ya es que debería ser más cariñoso. Sí. Ya le estás diciendo a tu hijo que no te gusta como es, que sé que es duro, pero en el fondo es así. Claro, es que es eso, o sea, que cómo afecta la autoestima, esa mirada de los padres, ese lenguaje no verbal de debería ser de otra forma. Y sobre todo cuando tienes más de un hijo. Porque todos están allí observándose y ocupando un lugar en la familia. Entonces, si tú tienes un hijo que es muy solícito, y además es que esto pasa mucho, tú tienes un hijo que siempre es como más dado a cooperar, a complacer, y entonces a ese, ¿qué es lo que haces? Siempre le pides, porque sabes que no te va a poner en problema. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que a ese lo tienes muy entrenado. Y al que no, lo tienes menos entrenado. También es verdad que a mí me pasa, yo tengo uno que es excesivamente solícito. O sea, es que voy a abrir mamá, te he traído un no sé qué y te he guardado un no sé cuántos. Y a mí también pienso, jolín, esto es mucha carga para él. Porque a mí me lo pone muy fácil. Claro. Pero
lo está haciendo también fuera, se está olvidando de él. Y luego tengo el otro que, como ya sabe que se lo voy a pedir al ESDE, ya directamente, ¿para qué voy a colaborar? Claro. Entonces, claro, yo llego y le digo, ¿puedes sacar el lavavajillas? Y digo, mira, se lo pido al otro. ¿Y dices, hará lo mismo fuera? No, eso, fíjate, eso es otra cosa importante. No suelen hacerlo fuera, que tú vas por la calle, ¿no? Y me dicen muchas mamás, es que me dicen, ay, tu hijo es maravilloso, cuando viene a casa ayuda a poner la mesa. Y digo, ¿mi hijo? Pero si en casa no hace nada. Grábalo, que digo, quiero eso verlo. es buena, claro, yo digo, eso es buena señal, eso es que está bien educado. Bueno, qué bueno. Pues mira, hablando de miradas, vamos a pasar a escuchar esta canción, que es del grupo Hakuna, se llama Un Segundo. A ver qué os parece. Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho, cada ruido, cada palabra, y cuando no hablas mucho, y hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la das. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Si por un segundo vieras cuánto te amo, yo solo sé entregarme, aunque sea en vano, y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo. Costará respirar en el abrazo que nos daremos. Si por un segundo vieras lo que hay por llegar, lo que aguarda escondido, casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me
alegría de ser esclavo, esclavo de mi libertad. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Pues seguimos en el programa Psicología y Familia de Radio María, hablando con Diana Jiménez, psicóloga, psicoterapeuta especializada en infancia, juventud y pareja, y entrenadora en disciplina positiva. Y estamos hablando sobre la influencia del estilo educativo de los padres en la autoestima de los hijos. Bueno, qué canción tan bonita, ¿verdad? Es un poco lo que hablábamos antes, cómo influye en la mirada, el cómo miramos a nuestros hijos. Y qué importante también, me ha gustado mucho porque a veces damos por hecho que tienen que saberlo, que el otro lo sabe, y es bonito ponerlo en palabras. Y fíjate, una de las cosas que no hemos dicho antes, cuando al hilo de lo que te decía de la autoestima, que los niños construyen su autoestima a raíz de lo que oyen de nosotros. Entonces, cuando tú le dices a un niño qué pesado eres, o qué testarudo, qué cabezota, esas son palabras que él va integrando en su personalidad y que, entre comillas, le ayudan a definirse o a describirse. Entonces, yo siempre le digo a los papás, si tú quieres que tu hijo pues sea cooperativo, sea responsable, tienes que hacérselo saber, tienes que hacerle saber que lo estás viendo, ¿no? Que lo estás mirando. Entonces yo siempre le digo a los papás, por ejemplo, si tú llegas y le dices a tu hija, ¿sabes que me he dado cuenta que eres una persona que sabes compartir? ¿Y sabes por qué lo sé? Pues porque el otro día vi que te quedaba solo una galleta y le diste la mitad a tu hermano. Entonces hay que decirles qué es lo que has visto y cuándo lo has visto, bueno, para que ellos lo puedan identificar. Porque mañana, cuando esté con sus amigos, lo primero, porque haces y ayudas a que sigan desarrollando esa habilidad. A todos nos encanta que alguien reconozca en nosotros algo bueno. Pero luego además vas a ver en qué cosas concretas ¿a qué se refiere mamá? ¿No? Yo soy buena compartiendo. ¿Y por qué lo sabes? Pues porque cuando me queda una galleta le doy la mitad a mi hermano. ¿Vale? Por ejemplo. Qué bueno, es que yo creo que a veces tenemos un poco los padres la imagen de que educar es corregir. Claro, ¿no? claro. O sea, y entonces a veces vamos como con el escáner buscando a ver qué es lo que le tenemos que corregir que está haciendo mal. Claro, efectivamente. Esto lo habla, nos olvidamos de lo otro, ¿no? Sí, esto lo habla mucho la disciplina positiva y dice que tenemos que conectar antes de corregir. Y esa conexión es esa mirada de la que estamos hablando. Ponerte a la altura del niño, mirarle a los ojos, trabajar en una buena relación. Porque, fíjate, en la adolescencia que nos pasa muchas veces, que nos vamos solo a corregir. Tu hijo sale de la habitación y lo primero que le dices es, vaya cara tienes. Menudos pelos, anda, lávate la cara. ¿Habrás hecho tu cama? Mira cómo tienes todo, una leonera, que a uno le dan ganas de volver a meterse de adentro y cerrar la puerta. Total. Porque es como buenos días para ti, sí. ¿No? Buenos días para ti también. Cosa que no haríamos, o sea, yo siempre lo pienso, ¿no? Tú invitas a alguien a tu casa a dormir y al día siguiente por la mañana le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo has dormido? Y con los hijos no lo hacemos. Ya. O sea, es, venga, corre, levántate que tienes que ir al cole o al instituto, que llegas tarde. Bueno, pues cuando tienes una visita hasta le dices, te preparo un desayuno, te preparo un café. Y con los hijos, que lo hacemos, como digo, con nuestra mejor intención, porque a veces la confianza da asco, porque las prisas del día a día. Bueno, vamos a querernos un poquito más y sobre todo, como has dicho tú, a mirarnos con esos ojos buenos. Yo a veces pongo el ejemplo de... Porque me pasó una vez, vamos, es una situación súper cotidiana, pero me pasó hace muchos años en consulta que una madre vino a recoger al hijo. Entonces, según llegó, le dice, ay, pero qué pelos llevas, de verdad, hijo, que no te has peinado, anda, peínate un poco. Pero cómo tienes la mochila desordenada, de verdad, que los zapatos. Entonces, claro, yo pienso... o sea, nos parece normal corregir a nuestros hijos delante de los demás, ¿no? Y decirle, pero vamos, tú llega y que tu marido, según llega, le te diga, oye, Diana, pero qué pelos llevas, de verdad, Diana, ¿y esos zapatos? Si es que parece que no te los has mirado en todo el día. Y eso es todavía, fíjate, pero la de veces que estamos en las puertas de los colegios con otras mamás y viene el niño y delante de las otras mamás y del niño decimos, uy, menuda noche me ha dado, pues ha hecho pis en la cama 3 veces y he tenido que andar cambiando las sábanas y el niño mira para arriba como diciendo, a lo mejor no quiero que lo sepan, ¿no? Es lo que has dicho tú, es como si llega tu marido y dice, uy, pues hoy que tenía, yo qué sé, ha manchado la cama o... ¿Cómo ha roncado? Por ejemplo, uy, pues no veas cómo ronca mi mujer y tú te quedas como diciendo, a lo mejor esos detallitos me gusta que se queden en la intimidad. Y cómo nos cuesta a veces ver que los niños tienen su corazoncito, ¿no? Y que...
no sé, o que sea... son personas. Que son personas y que igual que a ti no te gustaría que nada más verte te dijeran lo que haces mal, es que lo hacemos con ellos también. Sí, es verdad que hay que educarles, pero es que difícil. Es que es lo que hemos dicho antes, es que tenemos asumido o alguien nos ha dicho, hemos entendido que educar es corregir. Y me pasa muchas veces, ¿no? El otro día una mamá me decía, es que estoy deseando que me digas qué correctivo aplicar. Y claro, digo, vamos con esa idea de corregir y se nos olvida que cuando conectamos, cuando hay conexión, a veces la corrección viene sola. Te pongo un ejemplo. Viene tu hijo del instituto y te dice, mamá, hoy me ha echado de clase la profesora. Y nuestra actitud es, no me extraña, estarías hablando todo el tiempo. Es que como te gusta ser el gracioso de clase, eso es corregir. Y qué diferente es cuando llega y dice, mamá, hoy la profesora me ha echado de clase, y decimos, anda, ¿y eso? Tú en el fondo ya lo sabes de sobra, pero tú te lo callas y te dices, anda, ¿y eso? Cuéntame. Yeah. No, bueno, porque es que estaba hablando. Hablando en clase. Sí, la verdad es que, claro, me he puesto a reír y normal. Claro. ¿Y qué piensas? Bueno, sí, pues que no me tenía que haber reído. Viene la corrección, viene sola. ¿Y qué es lo que queremos? Que desarrollen criterio propio. Tenemos que dar oportunidades para que ellos puedan desarrollar esa corteza prefrontal y tomar buenas decisiones. Y luego está otro modelo, ¿no? ¿Cómo? ¿Que te ha echado de clase? Pero eso es ilegal. Voy a hablar ahora mismo con el profesor y voy a hablar con la profesora porque no puede ser que a mi hijo le echen de clase porque según la ley de protección a tal y cual. Y eso también influye en su autoestima, ¿verdad? Sí, porque además les confrontamos. Muchas veces es lo mismo que pasa muchas veces con papá y mamá. Mamá dice y papá dice. Y entonces o lo tuyo o lo mío. Y claro, con buena idea nosotros decimos, eso que ha hecho la profesora está mal. Y le estamos quitando autoridad. Entonces, yo no niego que a veces los profes se equivocan, igual que nos equivocamos los padres. Bueno, claro. Entonces, yo creo, como siempre en esta vida, que hay que escuchar a todas las partes, dar esa oportunidad de duda, de, bueno, vamos a ver si es así o no es así, y luego ya decidir. Mira, yo si me dejas te cuento una anécdota personal. No le he pedido permiso a mi hijo, Igual desde justo aquí... Es que no es tu hijo, es de un sobrino que tienes en vale, Valencia. Pues mira, le pasó... eso es. Resulta que había una vez un adolescente que estaba en clase, estaba en educación física y lanzó un frisbee y el frisbee salió volando, bueno, los frisbees vuelan y se fue de fuera del colegio. Entonces la profesora de educación física le dijo, tienes que pagar un frisbee. Y claro... ese chico llega a casa y le dice a su madre, mamá, que me han dicho que tengo que pagar un frisbee. Y le digo, hombre, si lo has lanzado de mala manera. Y me dice, no, estábamos en educación física. Y digo, bueno, pues entonces no hace falta que lo pagues porque el colegio ya cubre ese tipo de cosas. Ellos ya tienen, pues si se deteriora el material, si se rompe un balón, si se pincha. Vale, pues se lo voy a decir. Entonces llega la profesora y dice, no, tienes que pagarlo. Es que mi madre ha dicho que no lo tengo por qué pagar. Entonces llama a la profesora a la madre. Oye, que no me ha pasado en la vida esto de que un alumno rompa algo y no. Y digo, pero ¿cómo ha sido el roto? Bueno, pues es que lo ha hecho a propósito. Pues el niño dice que no. ¿A quién creemos? El niño dice, no, mis amigos me vieron, todo el mundo sabe que yo lo lancé normal, vino el viento, se lo llevó, no tengo por qué pagarlo. Y ahí estamos. Entonces la profesora dice, es la primera vez que me pasa en la vida que un padre y una madre se niegan a pagarlo. Y dice la madre, yo no me niego a pagarlo, lo que quiero es, bueno, si mi hijo lo ha hecho, que lo pague, que además tiene su dinero ahorrado, sí. Que lo pague. Yo creo que tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y como le dije, digo, tienes que coger y aprovechar y ver, ¿lo has hecho sin querer? ¿Lo has hecho adrede? ¿Ha sido un...? Pues, de hecho, ese hijo de esa persona tiene ahora la graduación porque termina en el instituto y le dije, si no compras tú el frisbee, voy a comprar yo uno, lo voy a llevar y te lo voy a lanzar cuando estés tan del agradecimiento y se lo das a la profe. Y dice, no, mamá, no me hagas esto. Digo, bueno, asume las consecuencias. Pero claro, él me dice, mamá, que yo de verdad te digo que no fue una imprudencia, que lo hice. Pues claro, la profesora me dijo, si no es una imprudencia, no tiene que pagar nada. ¿A quién creemos? ¿Qué hacemos aquí? Hombre, yo creo que es mejor confiar en el hijo, pero no ponerte a la profesora, sino simplemente es que no siempre la vida es justa, ¿no? O sea, que hay situaciones que efectivamente la vida no es justa y es muy difícil encontrar, entonces alguien tiene que ceder. Exacto. Por él, ¿no? Entonces también es una oportunidad para que ellos aprendan a ceder, sabiendo que, bueno, pues que desde su punto de vista, pero hay diferentes puntos de vista, ¿no? Son situaciones difíciles que pasan con los hijos, ¿no? Otra situación difícil, muy típica, es cuando el niño te la monta en público, el niño pequeño, ¿no? Porque no le das, porque hay que irse del parque, porque no le compras en el supermercado
la chuche. ¿Ahí cómo podríamos reaccionar? Pues fíjate qué bonito lo que has dicho, porque has dicho te la monta en público. Y los papás decimos eso de me ha suspendido. Sí. Claro, no te la monta. O sea, es un niño, si tiene 3 años o tiene 4, que todavía no sabe gestionar todas las emociones que está sintiendo. Y yo siempre digo a los papás, imagínate cuando te la monta que estuviera vomitando. ¿Cómo la atenderías? Bueno, es que claro. ¿Qué harías? ¿Te pondrías a decirle, bueno, pero cómo se te ocurre vomitar? No sé cuántos. No, te asustarías o tomarías acción y dirías, vamos a limpiar esto, ¿cómo estás? ¿Te duele el estómago? ¿Qué te ha pasado? Te preocuparías. O de repente se atraganta y empieza, que no puede, a toser. Hombre, y aunque ¿no? tuviera una rabieta. Aunque tuviera una rabieta también, ¿no? Entiendes que es algo del niño, pero ¿cómo reaccionar? Porque yo he leído, o sea, yo conozco ya como varias teorías. Una es dejarle, otra es estar encima de él y decirle cómo te sientes. Otra es sacarle a hombro, no sé. Mira, yo la teoría que aplicaría, la mía, es, primero, por un lado, te puede ayudar pensar que el hijo no es tuyo. Porque cuando el hijo no es nuestro, sabemos actuar siempre. O sea, tú ves al niño de otra llorando y lo que te nace es ayudar. No complicarlo más. Y muchas veces los padres lo complicamos mucho cuando empezamos a decirle al niño que te levantes del suelo, que no hagas el indio, sí, pues te quedas sin no sé cuántos. Y empezamos a quitar, a amenazar, a castigar, a chantajear. Y todo eso no son herramientas educativas. No ayudan en la situación. Entonces, cuando yo tengo una situación de desborde emocional, lo que más va a ayudar es que yo recuerde que mi calma es su calma. Y que en la infancia no existe una regulación interna, es una heterorregulación, es decir, necesito al otro regulado para yo regularme. Ajá. Y esto, para mí esto es magia y es lo más bonito que nos puede pasar, porque depende de nosotros y qué bueno que está en mí, no tiene que venir nadie a hacerlo. Entonces, si yo como mamá me calmo y digo, mira, no hay nadie más que yo y mi hijo, o mi hijo y yo. Entonces, porque muchas veces lo que pasa es que las miradas de los demás, esto en disciplina positiva le llamamos el baile de las travesuras, ¿no? Son todas esas cosas que se cuelan ahí cuando estamos criando y educando, y es que no es lo mismo que te haga la pataleta en casa que te la haga en la calle. Pues en ese momento tú te abstraes y dices, aquí está mi hijo y estoy yo. Y ahora mismo a mi hijo, ¿qué es lo que más le ayudaría? Que yo esté calmada, que yo esté serena. Entonces me pongo a su altura, intento hacer ese contacto visual y sobre todo cuando está en plena rabieta, solo contengo. Porque muchas veces desde el habla, sin darnos cuenta, activamos cerebro primitivo. Y ahora mismo, cuando hay una desregulación, tú lo que quieres es que la tapa del cerebro baje y que el niño vuelva a conectar y se regule. Y ahí solo ayuda que tú te pongas a su altura, respires y, como dices tú, a veces a lo mejor es cogerle en brazos directamente y transmitirle tu calma. Y decirle, venga, esto va a pasar. Venga, cálmate y hablamos, te escucho. ¿Vale? Fíjate, primero acoger, ¿no? Acoger esa emoción. Primero es conectar, que volvemos a lo de antes, y luego ya distraer y redirigir, ¿vale? Pero primero hay que conectar y validar esa emoción. Sé que estás enfadado, o veo que esto no te gusta, o puede ser que quisieras algo. Mira, un ejemplo, y pasa mucho, porque yo lo he hecho cuando he estado en centros educativos o con alguna mamá con la que he tenido confianza. Por ejemplo, el niño llorando, es que quiero la mochila, es que quiero la mochila. Es que me estoy acordando de un caso real. Y la frase de la madre era todo el tiempo, no te voy a comprar la mochila, no te la voy a comprar, deja de pedir, eres un niño caprichoso, no sé qué. Toda la gente mirando. Todos esos noes lo que hacen es llamar al cerebro primitivo. Al del cocodrilo, como le llamamos. Entonces, lo que hace es todavía, el niño todavía se ofusca más. Ese niño que estaba llorando, lo que necesita es, ¿quieres la mochila, verdad? En el momento en que le dije, ¿quieres la mochila, verdad? Hizo así, se secó las lágrimas y dijo, sí. Como diciendo, por fin alguien sabe lo que quiero. Yo no se la di, no se la estaba dando nadie. Porque muchas veces confundimos el validar una emoción con conceder. Yo no te estoy comprando la mochila. Yo me estoy poniendo a tu altura y te estoy diciendo, quieres la mochila, ¿verdad? No vas a tener la mochila, pero te vas a sentir escuchado, por lo menos. Lo primero es solamente decirle, te entiendo, sé lo que estás pidiendo. Porque en el momento en que el cerebro sabe que entendemos, pero esto como una relación de adultos. Cuando tú estás con tu pareja desbordado y estáis discutiendo, es que no sé qué, y el otro, no, pero no sé qué, no sé cuántos. Si tú de repente dices,
O sea, que lo que necesitas es que, yo qué sé, que te escuche. Uno baja la guardia y enseguida dice, eso es. Vale, bueno, cuéntame. Y a partir de ahí reconducimos. A mí hay una frase que me gusta mucho, que sirve para todo, yo creo, para niños, adultos, que es que cuando alguien se está ahogando no es el momento de enseñarle a nadar. Sí. Exacto. Es que lo que tienes que hacer... Es que ya te dije que no te metieras, sí. Es que no tenías que haberlo hecho... Claro. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio un momento porque estamos en la campaña de mayo de Radio María. Radio María, que es la radio de la Virgen, pues se sustenta de la oración, del voluntariado y de los donativos. Gracias a la generosidad de todos estos colaboradores, pues podemos estar emitiendo programas como estos que ayudan a tanta gente. Así que os voy a dejar con la cuña que os cuenta cómo podéis hacer para ayudar a que Radio María continúe. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Seguimos con Diana Jiménez en el programa Psicología y Familia de Radio María. Estamos hablando sobre crianza y autoestima. Bueno, Diana, pues hemos hablado qué pasa cuando el niño grita, cuando el niño tiene la rabieta. Pero ¿qué pasa cuando el que grita es el padre? Es que si yo soy la que grito, ¿he roto la autoestima de mi hijo? No, fíjate, hay una creencia de ya le he traumado. Y yo creo que esto es lo que nos está pasando hoy día, que estamos sintiéndonos muy culpables y la culpa no nos está ayudando a cuidar. Cuando tú sientes miedo, sientes culpa, no puedes estar actuando con tus razonamientos, con tu corteza prefrontal activa, sino que estás desde el cerebro más límbico, emocional o el primitivo. Entonces, ¿qué pasa si le grito? Bueno, es una oportunidad para reparar ese grito, para reparar ese error, para enseñarle a mi hijo, soy humano, en este momento no he podido controlar mis emociones por lo que sea. Que no estoy diciendo que tengamos que justificar, pero sí estoy diciendo que pongamos en palabras que somos humanos y eso ayuda también a que nuestros hijos desarrollen la empatía. Entonces, puede ser que tú, como te decía antes, de repente le digas a tu hijo, venga, vete a la cama, y te diga no quiero, y que a ti te pille en un momento, pues eso, que son las 10 de la noche, las 11, y no puedes más, y digas, pues en esta casa se hace lo que yo digo. Y después, tranquilamente, puedes decir, mira, cariño, mamá está sobrepasada, hoy no tenía que haberte hablado así, y ¿qué te parece si acordamos un horario de irnos a la cama? Tú lo cumples y todo es perfecto. Entonces, si no lo quieres cumplir, dime qué idea tienes tú, porque al final, quien tiene la última palabra somos mamá y papá. Y esto también es importante que lo dejemos claro, que ahí no nos tiemble la voz. Porque muchas veces estamos con el miedo de, es que le voy a traumar, es que tengo que dejar que él desarrolle su autoestima y que sea quien quiere ser. Bueno, con unos límites. O sea, piensa que tiene que ser respetuoso para el niño, para el adulto y para la situación. Si se cumplen esas 3 R's, perfecto, adelante. Pero si no se cumplen esas 3 R's, eso hay que revisarlo. Las R serían respeto por el niño, por el adulto y por la situación. Entonces, imagínate que el niño te dice, es que yo quiero cenar todos los días en un restaurante, ¿vale? ¿Sería respetuoso para ti? Y el niño dice, sí. Para mí, como adulto, no sería respetuoso, pero es que para nuestra situación económica tampoco. Entonces, no lo vamos a hacer. Qué bueno. Qué bueno, Diana. Pues nos quedamos con estas 3 R's, ¿no? Cómo influye en la autoestima, el respeto al adulto, al niño y a la situación. En este caso, la familia sería. Bueno, pues hoy nos quedamos con algo muy sencillo, pero muy potente. La autoestima de nuestros hijos
es algo que se va construyendo en relación y no con grandes discursos sobre cómo hay que hacer en la vida, sino con cómo les hablamos en el día a día, cómo les miramos, cómo les ponemos límites. Nos quedamos con que educar no es elegir entre ser duros o blandos, sino aprender a ser firmes y amables a la vez. Educar no es solo corregir, también educar es enseñarles a ver lo bueno que hay en sí mismos. Y también que equivocarnos como padres no nos hace malos padres, pero sí es una oportunidad enorme en cómo reparamos después. Y es una oportunidad enorme porque también les estamos enseñando a nuestros hijos a reparar. Así que gracias Diana Jiménez por ayudarnos a mirar la crianza desde otro lugar. Y vosotros recordad, no hace falta hacerlo perfecto, pero sí más conscientes. Muchas gracias a todos los amigos de Radio María por escucharnos. Si queréis algo más de información referente a este tema, podéis contactar con nosotros a través de psicologiayfamilia8@radiomaria.es. Repito, psicologiayfamilia8@radiomaria.es. Esperemos que este programa os haya resultado interesante y si ha sido así podéis volver a escucharlo o compartirlo con quien creáis que le pueda interesar a través del podcast Psicología y Familia en www.radiomaria.es y también en otras plataformas como Spotify y Apple Podcasts. Ya sabéis, podcast de Psicología y Familia de Radio María. Muchas gracias por vuestra atención y os dejamos con un programa especial de la campaña de mayo de Radio María. Psicología y Familia, con Mercedes de Lucas.